Buenas noches, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están todos? Pues aquí seguimos encerrados, seguimos aquí en cuarentena, ¿verdad? Eh, Hoy es 30 de marzo del año 2020. El recién reportaje de las personas infectadas son 1094 y vamos a ver cuántos defunciones tenemos. Perdón, contagios 1022 y fallecidos 20. Esto es lo que nos reporta la Secretaría de Salud. Bueno, pues aquí estamos. Estamos hablando acerca de tener 30 devocionales para tiempos difíciles. Este es el devocional número 8. Y sin duda son tiempos difíciles. Se está hablando ahora de fechas, cuándo podría terminar esto. Algunos están hablando que hasta junio, y ahí encontramos a alguien más que decía julio. Y bueno, la verdad es que no se sabe, ¿no? Todo dependerá cómo vaya evolucionando el número de los casos. Un saludo para todos, gracias por escucharnos, Dios los bendiga de manera especial, les proteja, sigan las indicaciones. Bueno, ya lo han dicho hasta el cansancio, lávense las manos, quédense en casa, ¿verdad? Porque esto va a evitar la transmisión. Y esto, pues el periodo de incubación son hasta de 14 días, donde alguien puede estar contagiado y contagiar a otras personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Pero bueno, queremos aprender algunos principios claves para estos tiempos difíciles, cómo poder enfrentarlos. Y nos habíamos hecho ya un cuestionamiento de este tiempo atrás. Hablábamos de que Dios era nuestro Padre, que la protección que nos daba Dios, nuestra relación con Dios. Pero yo les dije en esa ocasión que teníamos que hablar con más detenimiento este tema, ¿no? Y el tema del devocional ahora, el tema número 8, es cómo saber si soy hijo de Dios. Esto es muy importante porque a veces leemos la Biblia y damos por hecho que somos hijos de Dios por alguna razón, o pensamos que es algo como automático, que todos somos hijos de Dios, y esto no es así necesariamente. Así que este devocional va a tener dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Hablaremos un poquito acerca de cómo iniciar nuestra relación con Dios y cómo estar seguro de haber iniciado nuestra relación con Dios. Y mañana hablaremos de la necesidad, por qué tiene que ser de esta manera. Así que bienvenidos todos, gracias por estar conectados. Dios los bendiga de manera especial. Paciencia, calma. Dios está en control, Dios sabe lo que está haciendo. Así que vamos a leer la Biblia. Vamos a un texto conocido por muchos de ustedes, otros tal vez no tanto, pero es un texto clave para entender lo que queremos hablar acerca de cómo saber si soy hijo de Dios. Así que vamos a ir directamente a Juan capítulo 3. Si tiene su Biblia, va a poder buscarlo. Si no, yo se lo leo. Los evangelios son una parte central de la Biblia, sin duda. Tenemos 4 evangelios. Y bueno, hay muchas razones por las cuales hay 4 evangelios, pero posiblemente la razón principal, ¿sabes por qué hay 4 evangelios? Interesante, ¿no? O a veces nos pasa que leyendo un evangelio parece que ya se repite lo mismo que decía el otro evangelio, aunque en realidad todos concuerdan y son de alguna manera complementarios. La razón por la cual hay 4 evangelios es la siguiente: porque la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, es muy importante. Es tan importante que Dios lo dejó 4 veces, porque es importante prestar atención a lo que Él hizo, a lo que Él dijo. Esta es la parte central o medular de la Biblia. Entendiendo la vida de Jesucristo se puede entender toda la Biblia. Créeme, esto es muy importante. Entonces vamos a ver una de las escenas que registra el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y vamos a prestar atención porque hay algunas sorpresas que vamos a encontrar aquí. Muchas personas piensan que no, ya lo conozco, ya me lo sé, ¿verdad? Pero tal vez no. Así que leámoslo con cuidado. Y otra cosa, hay una falacia atrás de la Biblia. ¿Sabes? Que mucha gente dice, bueno, que la Biblia es un libro que tiene muchos errores, ¿verdad? Y yo siempre que me dicen eso les digo, de veras, dime uno, por favor. Bueno, no sé, ¿qué dicen? Bueno, dime uno, pues está bien. No, no sé. Entonces no
algo que te han dicho, estás repitiendo lo que otras personas te han dicho. Pero Dios dejó la Biblia, es un libro, ¿verdad? Se puede leer con la intención justamente que lo leamos. Y por eso la Biblia está hecha para que se lea y para que se crea. Deja de escuchar a los que otros que dicen de la Biblia. ¿Qué tal si tú la lees? La abres y la lees y ves qué te dice Dios. Un Dios ordenado, un Dios que creó todo el universo, un Dios que cada planta, cada animal, cada estrella nos está diciendo hay un creador, hay un diseñador. Esto no es casualidad. No existamos aquí por la casualidad. No, esto no es producto de la evolución. La evolución, ojo, es una teoría solamente, una forma de ver o de interpretar la realidad que no se puede probar, tampoco se puede probar que fue Dios, pero yo creo que hay más evidencias, siendo lógicos, ¿verdad?, de este mundo tan precioso y bello que Dios lo creó y dejó un libro que se llama la Biblia. Así que vamos para allá. Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice, la historia de Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta aquí vamos a ver. Fíjate por favor, porque estamos hablando del encuentro de Jesús con un hombre en la noche llamado Nicodemo. Jesús tuvo muchos encuentros personales. Jesús amaba a la gente. Y este hombre le parece que le busca. Ahora este hombre era un principal de los judíos. Tenía posiblemente un puesto, ¿verdad?, ahí en el Sanedrín, parte de los líderes espirituales de Israel. Déjame decirte que este era un buen hombre, una persona noble, una persona que se dedicaba a enseñar la Biblia a otras personas. Hoy en día sería alguien que dijéramos, ¿verdad? Wow, una persona muy noble, muy buena, ¿verdad? Un hombre de buen carácter, un hombre de buenas obras, buena moralidad, ¿verdad? Pero aquí está la primera sesión, la primera lección, perdón. Fíjate cómo Jesús le ama y este hombre viene y le dice, tú has venido de Dios, porque yo veo que estas obras que tú haces, nadie las puede hacer. Tú eres alguien especial, Dios está contigo. Y la respuesta de Jesús va más profundo, al corazón. Y cuando Jesús le responde a Nicodemo, le dice esta frase. De cierto te digo. Esta frase quiere decir de verdad, esta es la verdad, ¿eh? En verdad, este es cierto. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solo aquellos que nacen de nuevo son hijos de Dios. Los demás son solo criaturas de Dios. Nicodemo era un hombre bueno, era un hombre moral, pero no podía entrar al reino de Dios porque no había nacido de nuevo. Entonces, para ser hijo de Dios, no se trata de ser una buena persona. Muchos piensan que por sus buenas obras, por ser pues mejores que otras personas, si se comparan, ¿verdad?, con otras personas, van a entrar al cielo por eso. No. Tampoco vas a entrar al cielo o vas a ser hijo de Dios por acercarte a Dios. Porque Nicodemo se acercó a Jesús y lo buscó de noche y habló con él. Pero Jesús le dijo, no se trata de acercarse a Dios. ¿Has escuchado esta frase? Hombre, acércate a Dios. Mira, no se trata de acercarse a Dios, se trata de entender lo que Dios ha hecho por ti. Fíjate cómo Jesús le plantea y le dice, tienes que volver a nacer. ¿Cómo volver a nacer? Pero Nicodemo lo piensa de una manera carnal, de una manera natural, y dice, bueno, ¿puedo acaso entrar
por segunda vez en el vientre de mi madre, de su madre y nacer, pues obviamente Jesús no está hablando de un nacimiento físico. Y luego viene esa frase que a muchos confunde, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y muchos aquí se confunden porque piensan que, nacer de agua es el bautizo. No, es que a mí me bautizaron cuando era bebé, yo ya nací de agua. No estoy hablando de eso, fíjate bien el contexto. Está diciendo, tienes que nacer físicamente. Al nacimiento físico, una manera de llamarlo es el nacimiento de agua. Cuando se rompe la placenta, se le rompe la placenta, sale agua literalmente, y entonces es el nacimiento de carne. Porque lo que está diciendo el versículo, que es nacido de la carne, carne es. Tienes que nacer dos veces, le está diciendo. Tienes que nacer de agua, nacimiento físico, y nacer del Espíritu. Este es un encuentro, este nacer del Espíritu es un encuentro necesario que todos vamos a tener o que deberíamos de tener con Dios, donde decidiremos si realmente queremos tener esta experiencia y nacer con Jesucristo o no. Mucho cuidado. Un poquito más adelante continúa la plática. Y te quiero leer un poquito más adelante, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acuérdate que le está hablando de cómo nacer espiritualmente. Y le dice, ¿tú no conoces todo esto? ¿Cómo es posible que no conozcas? ¿Te acuerdas que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Aquí Jesús está citando a Números capítulo 21. Es aquella escena donde ponen un asta. Bueno, el pueblo de Israel se había portado mal. Dios manda un castigo. El castigo era unas serpientes que mordían a la gente y el que mordía, si te mordía la serpiente te morías. Claman a Dios, Dios les manda una salida. La salida, ¿sabes qué fue? Ellos construyeron una serpiente de bronce por instrucciones de Dios, la pusieron en una asta bandera, hacen una asta alta, allá pusieron la serpiente de bronce. Y entonces la instrucción es la siguiente: si te mordía una serpiente, entonces lo único que tenías que hacer era voltear a ver a la serpiente que estaba en el asta y quedabas sano. Así como esa serpiente que llevó el juicio, que llevó los pecados, que llevó el castigo de bronce, como el altar de bronce donde se hacen los sacrificios, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Jesucristo iba a ser levantado en una cruz para morir por nuestros pecados. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y un famoso versículo de la Biblia, tal vez el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, no puedes ser hijo de Dios porque naciste en una familia cristiana, o porque te bautizaron, o porque te llevaron de chiquito a la iglesia, o porque eres una buena persona, o como me dijo alguien una vez, bueno, es que yo nunca he rechazado a Dios. No, pues nunca lo he rechazado, pero tampoco nunca lo has recibido. Es por llegar a un punto en tu vida donde te das cuenta que estás condenado, que mereces la muerte por tus pecados, que mereces el juicio de Dios por estar separado de Dios. ¿Sabes que todo esto que está pasando del COVID-19 trae a mucha gente a la reflexión y a pensar, pues esto tal vez es lo que merecemos, ¿no? Que no hemos actuado correctamente, porque no hemos hecho lo correcto, y en tu vida tú y Dios somos pecadores. Y ahora el mundo tiene esta idea de que no existe el pecado, ¿no? Sí existe el pecado. Hay una ley de Dios y hemos infringido la ley de Dios y por tanto merecemos el juicio. Pero Dios, que nos ama tanto, ha provisto una salida. Como Dios necesitaba castigar el pecado, entonces Dios buscó a alguien que nunca hubiera pecado y no lo encontró. Entonces mandó a Jesucristo. Y Jesús tomó cuerpo humano, nació de una virgen preciosa y nunca pecó. Jesús nunca tuvo un mal pensamiento.
Jesús nunca infringió la ley. Jesús nunca hizo daño al prójimo. Jesús siempre actuó correctamente. Y entonces Jesús es llevado para crucificar por envidia, lo entregan porque querían deshacerse de él. Jesús era inocente, no había hecho nada malo. Pilato dice, yo no encuentro pecado en este hombre. Pero por envidia le entregan y es muerto en una cruz. Es levantado y recibe aquel que nunca pecó. En ese momento Dios le carga a Jesucristo todos los pecados, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Jesús recibe todos los pecados. Y cuando Jesús recibía todos los pecados, recordarás esa frase que pues ahora en Semana Santa recordamos, ¿verdad? Y las 7 palabras de Cristo, donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué le abandonó Dios? Porque Él estaba cargando los pecados y Dios no puede tener comunión con el pecado. Y entonces lo abandona, porque estaba cargando nuestros pecados. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por nuestras buenas obras, no es porque vayas a la iglesia o porque te portes bien, es porque entiendas el sacrificio de Jesucristo y creas en Él. No un creer intelectual, como dice aquí, no solamente creer por como saberlo. ¿Tú crees que existió Benito Juárez? Pues debe haber existido, creo que sí, ¿no? Pero confías plenamente en Jesucristo, que su sacrificio fue perfecto para perdonar tus pecados y Dios te lo da como un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y es tan sencilla esta verdad, pero tan profunda, que a veces es fácil decirla, pero no tan fácil creerla. Porque una cosa es saberla y otra es creerla con el corazón de verdad. Creer que solo Jesucristo puede perdonar tus pecados. Y esto es muy fuerte. Alguien me dijo, esto es injusto. Yo no puedo creer eso, me dijo. ¿Cómo es posible que Dios dejara morir a su Hijo? Así fue. Es injusto. No debería haber muerto Cristo, pero murió. Aquí lo dice el versículo 16 por algo increíble. Por el amor de Dios que es tan grande, que amó tanto a ti y a mí, que mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, cargó nuestro pecado. Y entonces, si tú tienes un encuentro con Jesús, si hay un punto en tu vida donde te das cuenta que, número 1, eres pecador. Número 2, que Dios te ama y que murió y que mandó a Jesús a morir por ti. Y número 3, le dices a Jesús, Jesús, yo voy a entregar mi vida. Yo voy a creer en ti. Entra en mi vida. Cambia mi corazón. Esto es volver a nacer. Es tu decisión. Tú decides si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Es una elección de tu libre albedrío. Es la respuesta al amor de Dios. Hay que pensarlo porque tiene muchas consecuencias. No somos salvos por ir a la iglesia, por ritos, por ceremonias. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Es una decisión que tú puedes tomar. Y si tienes este punto, y eso es lo que estaba haciendo Nicodemo, tener un encuentro con Jesús, y Jesús le dice, yo voy a morir por tus pecados. ¿Puedes aceptar esto? ¿Te hace sentido? ¿Te acuerdas lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Una cosa que se repite tanto en la Iglesia Católica, ¿no? Pero a veces no se cree realmente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quita tu pecado. ¿Por qué hace esto Dios? No es justo. Alguien me dijo, pero es que, Dios, ¿qué tal si una persona asesina y ladrona se arrepiente? Dios le perdona todos los pecados. Y Nicodemo, que ayudó a tanta gente, que fue tan linda persona, que enseñaba la Biblia, si no vuelve a nacer, no puede ver el reino de Dios. Y alguien ha dicho esta fórmula, que si naces una vez, vas a morir 2 veces. Pero si naces 2 veces, vas a morir una sola vez. Porque si naces solamente físicamente, pues vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente, porque estarás lejos de Dios en la condenación. De esto lo haremos un poquito mañana. Pero si naces 2 veces, naces físicamente en agua
y del Espíritu, como le dijo Nicodemo, teniendo este encuentro espiritual con Jesucristo, sintiendo a Jesús que te está llamando, que te dice arrepiéntete, déjame entrar a tu vida, renuncia a tu manera de pensar equivocada, a tu forma de ser egoísta y déjame ser el Señor de tu vida. Si naces físicamente y espiritualmente, entonces morirás solamente físicamente, porque tendrás, como dice el versículo, para que todo aquel que en él cree, ese es el único requisito, una fe completa en la obra de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, gracias por escucharme. Mañana hablaremos un poquito más de este tema del pecado y la condenación. Fíjate la pregunta que planteamos, no, perdón, la frase que planteamos. ¿Cómo saber si eres hijo de Dios? Si has vuelto a nacer espiritualmente, eres hijo de Dios. Si no has vuelto a nacer espiritualmente, no eres hijo de Dios. Un saludo, que Dios te bendiga. Cualquier pregunta, duda, por favor, ahí está. Gracias a todos los que se conectaron, les mandamos un saludo muy especial. Gracias por sus comentarios, Taurinos, César, Consuelo y otros más, Lili, Marinela, Nadia, Federico, Edwin, etcétera, Rosamelia, Maffer. Qué gusto conectar. Ya hay otros más que seguramente están conectados, Javier, ¿verdad? Otros más. Un saludo para todos ustedes. Dios los bendiga ricamente. Por favor, dejen sus preguntas, dejen un comentario para saber que estamos conectados. Me ayuda mucho, ¿verdad? Este es el devocional número 8 y mañana les doy el número 9 y hablaremos un poquito más de la paga del pecado. ¿Por qué es tan importante esto de la muerte de Cristo? Dios te bendiga y que puedas entender y disfrutar ser hijo de Dios.